Hermanos, buenas tardes, bendiciones. Aquí estamos otra vez en este momento importante de reflexión en torno a la palabra que nos convoca, de la palabra que no deja de ser vida para cada uno de nosotros. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta tarde, que venga a nuestras vidas, que nos llene de Él. Manda el fuego del Espíritu Santo, Señor. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven con tu poder, ven con tu fuerza. Ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Aquí sentimos tu presencia, tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto. Ven poder renovador. Ven porque te esperamos. Esperamos tu presencia, esperamos tu amor, Señor. Ven, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu Santo. Bendito seas. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu. Alabado seas. Permítenos caminar, buscarte a ti, Señor, único Dios. Bendito seas por siempre, Espíritu Santo. Alabado seas. Gloria a ti, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre. Gloria a ti, Espíritu Santo. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en tu presencia y en tu amor. Confiamos en ti, Señor. Por eso te decimos, ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Danos la libertad para amar, para seguirte como a ti. Bendito seas, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la alegría de conocerte y de seguirte. Ven, Espíritu Santo. Ven con tus dones. Ven con tus carismas. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Bendito sea, Señor. Gracias por darnos un espíritu para alabar, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poder de lo alto. Bendito seas, poder renovador. Iniciamos, Señor, este momento de reflexión en tu presencia y pidiéndote sobre todo que nos des los oídos de discípulos para saberte escuchar, el corazón del profeta para poderte anunciar y la actitud servidora de María para servir a nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues continuamos hoy en este día
pues reflexionando en torno a el papel del servidor, el papel de aquel que ha sentido su llamada dentro de la iglesia, aquel que ha caminado, que ha buscado estar cerca de ti, ¿verdad? Sobre todo porque tú eres bueno, Señor, y porque tú has confiado en cada uno de nosotros. Tú has puesto tu confianza en cada uno de nosotros, nos has dicho cuánto nos amas y sobre todo, Señor, quieres que nosotros estemos cerca de ti. Después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Los apóstoles iniciaron una historia, una nueva historia, la historia de la iglesia, la historia de aquellos que, habiendo recibido el anuncio del Señor y habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, ahora empiezan a formar la iglesia de Jesucristo, la iglesia llena de poder, la iglesia llena de prodigios, la iglesia llena de hazañas. Pudiéramos decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, después del cuarto evangelio, que es según San Juan, y que se le acredita el origen de este texto, de este libro de los Hechos de los Apóstoles, a San Lucas. Pudiéramos decir que es eso, son los hechos de la iglesia naciente, los acontecimientos de esa iglesia que quiere seguir las enseñanzas de Jesús, de esa iglesia que quiere caminar al lado de Jesús, de esa iglesia que quiere ser fiel al mandato de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a todos los hombres. Enséñenles esto que han recibido, esto que han vivido. Y entonces este libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos de la Iglesia son acontecimientos de esta iglesia naciente, de esta iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? De esta iglesia que responde a las necesidades propias de ese tiempo, como también la iglesia de este tiempo se esfuerza por responder a las necesidades de este tiempo. Este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo vivía la primer comunidad de cristianos judíos que, vuelvo y les digo, se habían hecho cristianos y que estaban empezando a balbucear lo que era la vida cristiana, pero más que balbucearla, hacer realidad lo que Jesús ya había empezado hacía ya más de 30, 40 años con ellos, ¿verdad? Vamos a tomar para esta reflexión de la tarde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 al 26. Hechos, capítulo 1, versículos 21 al 26, ¿verdad? Y vamos a leerlo, vamos a proclamarlo para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Dice así: por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, y a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Les repartieron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles.
palabra del Señor. Vamos a iniciar con el versículo primero. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Este texto tiene que ver con la situación de Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Por qué con la situación de Judas? Fueron 12 los que Jesús llamó. Ciertamente en la cruz estuvo uno solo, pero uno de ellos, que fue el que lo vendió, ¿verdad? Y que en este caso fue Judas Iscariote, había dejado vacante ese lugar. Y era necesario, mire, me regalaron un cafecito, viera qué suave se siente en la cara. Era necesario suplir ese lugar. ¿Por qué era necesario suplir ese lugar? Porque acuérdense que el Señor los mandó de 2 en 2. Ya Jesús ha soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando quisieron hacer el envío de 2 en 2, ¿qué pasó? Se encontraron con que estaba vacante el lugar de Judas Iscariote. Quiero pedirles el favor, los que nos están yendo esta transmisión en Facebook, ¿verdad? Si está un poco baja o algo, que manden los mensajitos a la página, porque quienes están detrás mío ayudándome en la transmisión están al pendiente de eso, ¿verdad? Entonces, para que por favor, si sucede eso, no lo hagan saber, ¿verdad? Y los que están escuchándolo ya en la traducción en YouTube, pues bueno, hermano, ya aquí estamos echándole ganas, ¿verdad? Entonces, como les digo, estaba esta necesidad, la necesidad del envío de otro discípulo que iniciara, ¿verdad?, este tiempo de cambio, este tiempo de evangelización. La historia de los Hechos de los Apóstoles y este momento especial, cuando ya los vamos viendo consolidados y todo, vamos viendo una historia de conversión. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús llamó a los apóstoles, cada uno traía su propia historia, ¿verdad? Y con Jesús vivieron momentos difíciles, momentos donde Jesús los corrigió, ¿verdad? Por ejemplo, cuando corrige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, mas no como Dios, ¿verdad? Jesús, en ese momento, está corrigiendo y colocando a Dios en el primer lugar. Le envío un saludo a mi prima Claudia, que estaba muy enfermita y está poniéndome atención. Que Dios la bendiga y que pronto se sane y se libere de su enfermedad. Y entonces, cuando él en determinado momento el Señor lo libera de esa opresión, pudiéramos decir diabólica, en cuanto que estaba pensando como los hombres, más no como Dios, pero fruto del mismo demonio. Jesús reprende, pero no me quiero quedar en la reprensión de Jesús, sino el camino de conversión que inició Pedro para poner cada vez más atención y estar más a pendiente de lo que Dios quería dentro de él. Pedro fue dicen en italiano, un ir crescendo, ¿verdad? Un ir creciendo, como cada uno de los discípulos. Fíjense, hoy los vemos aquí juntos, ¿verdad? Pero en el momento de su muerte y después de la resurrección, en las apariciones, no estaban todos juntos. Eso fue un proceso que ellos poco a poco fueron asumiendo, poco a poco fueron tomando, hasta llegar al momento de ser testigos vivos de la resurrección después de recibir Pentecostés. Pero a esa historia, a ese proceso, a ese caminar con Jesús, no estando su presencia física, pero sí espiritual, podemos decir, tanto en el tiempo de Jesús como después de resucitado, es la historia de conversión de cada uno de ellos. Y es la historia tuya también. Tú y yo tenemos esa misma historia, la historia del cambio de vida, ¿verdad? Hoy el tema se llama elegidos por Jesús. Fuimos elegidos por Jesús. Como los apóstoles, tú y yo fuimos elegidos por Jesús.
Y fuimos elegidos desde nuestra historia de pecado, desde nuestro pasado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia de pecado, tiene una historia pasada, ¿verdad? Pero que como dijo José José, al Señor no le interesa. Ya en lo pasado, no me interesa. Y en esa historia pasada, usted y yo hoy podremos ver nuestros pecados. ¿Qué cosas hicimos mal? ¿De qué manera no agradamos a Dios? ¿De qué manera no hicimos lo que a Jesús le hubiese gustado dentro de nosotros? Porque no conocías de Dios, porque no quisiste, porque eras soberbio, porque traías resentimientos, porque fuiste abusado, porque te dieron mal testimonio, porque no tuviste una educación familiar adecuada, porque no tuviste una familia que te hablara de Dios. Esa es nuestra historia de pecado, ¿verdad? O porque hubo ignorancia en determinado momento, ¿verdad? En lo que hacías, porque tú no conocías, porque tú no sabías, porque en este momento de tu vida tú te has dado cuenta de que eras una persona ignorante en tu vida de fe. En esa historia de pecado, en esa historia pasada, también puede haber una historia de fragilidad humana, de en determinado momento limitaciones, ¿verdad? De enfermedad psicológica que se convirtió después en una enfermedad de tipo moral, ¿verdad? Entonces, es importante no descuidar esa historia de fragilidad, de ignorancia, de pecados, como tú quieras llamarlo. Yo quisiera hacerte una pregunta hoy, ¿verdad? En esta llamada que hace el Señor hoy a través de los apóstoles, ¿verdad? A Matías. Y que es la llamada también que te hace Dios hoy o que te recuerda cuando te llamó. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuál era tu historia? ¿Verdad? ¿Cuál era tu historia? No tengas miedo de ver tu historia, ¿verdad? Alguno dirá, uy, como dijo ¿cómo se llama? Como decía el Chapulín Colorado, es que me da cosa, ¿verdad? Pues que no te dé cosa, porque incluso en esa historia pasada, en esa historia de pecado, en esa historia de dolor, en esa historia de indiferencia, en esa historia de sinsentido mismo de la vida, Dios ha hablado. Pero yo no sé, ¿y cómo Dios ha hablado en esa historia si yo estaba alejado totalmente de Él? Dios ha hablado porque seguía esperándote. No dejaba de seguir esperándote. Es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Dicen que el hijo pródigo le pidió todo al papá, etcétera, etcétera. El papá le dio la mitad de la herencia, fue, la gastó, hizo lo que quiso. Pero en esa historia, aunque no lo dice el texto bíblico, pero se entiende. El viejo, ¿verdad? El papá, todas las tardes salía a la puerta de su casa y miraba aquel cerrito por donde aquel muchacho se había ido. Y él salía porque él confiaba que él había puesto la buena semilla en aquel muchacho. Y todos los días salía a esperarlo, en confianza, en esperanza. Es la historia del Padre Dios contigo y conmigo, ¿verdad? Una historia donde Él no ha perdido la esperanza en ti y en mí. Los apóstoles dejaron a Jesucristo solo, camino a la cruz. Pero Jesús no desconfió de lo que Él les había enseñado a cada uno de ellos. Tan no desconfió que lo hemos visto en las apariciones, que se les apareció a las mujeres, luego se le apareció a Juan y a Pedro, luego se le apareció a los discípulos de Maús, luego se les apareció a todos juntos, reunidos, comió con ellos, luego se les apareció en el mar de Galilea y allá comió con ellos, como también comió cuando los envió de 2 en 2. Es decir, Dios reconoce tu historia de pecado. ¿Reconoces tú tu historia de pecado? ¿Reconoces tú tu historia de debilidades?
Porque Dios, aunque ha hablado en esa historia, Dios va a seguir hablando y sigue hablando en este momento de pecado. Es más, en este momento que yo estoy predicando, Dios está hablando a tu vida para animarte, para fortalecerte y para decirte que Él confía y espera en ti. Versículo 22. Versículo 22. Se vale tomarse un cafecito en lo que está viendo la plática. A partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Después del bautismo de Juan, ¿verdad? Él empezó a caminar, ¿verdad? Dice, y a partir de ahí ellos entendieron que empezó el reino de Dios. El texto bíblico está evidenciando, ¿verdad?, el ministerio de Jesús, que es el reino de Dios. Y dice, y ese reino que se construyó, desde que se empezó a construir desde ese tiempo, hoy tiene que seguirse construyendo, hoy tiene que seguirse haciendo, hoy se tiene que seguir hablando de la paz, la alegría, el amor, la reconciliación, el perdón, etcétera, etcétera, porque ese reino de Dios es un reino para ti y para mí. Amén. Tú eres heredero del reino, yo soy heredero del reino, somos hijos de un rey. ¿Qué fue el bautismo de Juan? El bautismo de Juan fue un bautismo de conversión, de cambio de vida, pero es el inicio de la construcción del reino de Dios, de la predicación del reino de Dios. En ese momento se inicia la predicación del reino y en ese momento Jesucristo nos muestra que inicia un gran trabajo, que ese trabajo del reino de Dios es el trabajo tuyo y mío, porque tú y yo, como Pedro, como Juan, somos servidores del reino. Somos servidores del reino. Yo no sé si usted, hermano, hermana, que está viendo esto, me está escuchando, sabe que es un servidor del reino. Porque Dios ha confiado en nosotros eso. ¿Y qué es ser servidor del reino? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino de justicia, es el reino de paz, es el reino del amor, es el reino de la reconciliación, es el reino de la alegría, es el reino de la justicia, es el reino de la esperanza, es el reino de la paz, etcétera, etcétera. Es decir, todos los valores anunciados por Jesucristo son la palabra que el Padre quiso que usted y yo conociéramos. Y usted y yo tenemos que construir eso en el lugar donde estamos. Dirán usted, ¿y cómo voy a construir la justicia en este lugar donde hay injusticia? Sea justo usted. ¿Cómo voy a construir yo el reino de la verdad donde aquí se dicen mentiras, aquí y allá? Pues no vivan la mentira, vivan la verdad, sea anunciador de ese reino. Que se conozca de usted que es una persona veraz en ese lugar donde hay mentira, en ese lugar donde nadie quiere caminar y anunciar a Jesucristo, en donde todos quieren quedarse atrás. Usted tiene que ser constructor del reino ahí. Usted tiene que ser iniciador de ese reino en su familia, en su trabajo, en su escuela. Allá usted tiene que hablar de ese reino con su vida, con sus acciones, ¿verdad? Porque usted y yo somos trabajadores del reino. Si usted no lo hace, entonces su vida cristiana, su vida como hijo de Dios no tiene sentido porque no hay motivación. Y la motivación consiste en trabajar por ese reino, sembrando la justicia, sembrando la paz, enseñando el amor, la reconciliación en nuestros hijos, y siendo nosotros los primeros en vivir el amor, la paz, la reconciliación, la justicia, etcétera, etcétera, por hablar de los muchos otros valores que constituyen el reino de Dios y sobre todo marcados por la acción. Es la acción. Son las acciones las que marcan ese reino de Dios, ¿verdad? Ahorita en las situaciones de pandemia me mandaron un video muy bonito de España, ¿verdad? Y en ese video el seminarista
habla sobre la situación de dos monjitas que iban por la calle, ¿verdad? Con su cubrebocas, y las detuvieron. Y las querían multar porque estaban afuera. Y les dijeron que para dónde iban. Eran dos monjitas que habían salido de su monasterio, que había hecho 1500 cubrebocas para llevar a las situaciones, a los lugares donde había infectados de coronavirus. Ese es el servidor del reino, hermanos. El servidor del reino está ahí, pase lo que pase. El servidor del reino está para cuando incluso te equivoques y aquel hermano, aquella hermana haya hablado mal de ti y haya dicho lo que sea, cuando se ocupe y se necesite hacerle un servicio, el servidor del reino está ahí. El servidor del reino no mira color de raza, no mira edad, no mira sexo, no mira preferencias sexuales tampoco para servir al reino de Dios. El servidor del reino está de pie y puesto para servir a quien lo necesite. ¿Por qué? Porque es servidor del reino. Pero para poder llegar a la acción, el servidor del reino tiene que orar. ¿Y por qué debe orar el servidor del reino? ¿Por qué yo tengo que orar, yo que soy servidor? Porque es en la oración, porque es en los sacramentos, porque es en la lectura de la palabra de Dios, porque es a través de estas pláticas, es a través de la formación, del crecimiento en el estudio y la formación y el crecimiento en la vida de fe, como el servidor del reino se hace, como el servidor del reino se forma. El servidor del reino es un hombre, una mujer que no se cansa de conocer más a su Señor y de actuar más para que el reino de Dios se haga visible entre nosotros. Es decir, el servidor del reino es un hombre, una mujer que ora y que trabaja por el reino, como el texto de Marta y María que lo veíamos en uno de estos días, no sé si fue verdad. Es un hombre que, como María, escucha la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, pero como Marta también mueve la escoba, trabaja para que el reino de Dios se haga posible. Sin olvidar que el alma de todo apostolado, el alma de toda acción es la oración. Sin oración, hermanos, no hay una acción evangelizadora. Te convertirás tal vez en una persona altruista, te convertirás en una persona filántropa que hace el bien por el bien, ¿verdad? Pero no hay un trasfondo dentro de tu corazón, ¿verdad?, que proyecte tu vida y le dé sentido a lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Somos servidores del reino, hermanos, y ser servidor del reino es un privilegio que Él da a pocos, y ese privilegio te lo ha dado a ti. Versículo 23. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por nombre justo, y a Matías. Presentaron a dos. Hay opciones en el camino. Toda opción, toda situación dentro del camino presenta diversas opciones. Pero, tomar una de esas opciones significa decidirse. Pero para decidirse, y esto aplica para la vida, usted puede tener muchas opciones, ¿verdad?, para tomar una determinada situación. Por ejemplo, ahorita por la cuestión del coronavirus, usted tiene varias opciones. Se puede ir para otro lado, si quiere puede salir como loco corriendo por la calle, ¿verdad? Si quiere puede irse a visitar a sus amigos, o si quiere usted se queda en su casa, consciente de todo lo que implica quedarse en su casa. De cada una de esas 4 cosas que doy, opciones que yo doy, ¿verdad?, 3 de ellas tiene usted en este momento la opción de irse, pero de infectarse, y quién sabe si lo volvamos a ver o no sepamos ya de usted, y de lo único que lleguemos a saber es cuando nos den una bolsita así con sus cenizas. Eso es lo que podemos ver de esas 3.
Y la cuarta es que si se queda en su casa, pues va a poder disfrutar de más vida y anunciar con mucha más alegría y más adelante el reino de Dios. ¿Verdad? Cada una de esas opciones que tiene en este momento deben ser discernidas. ¿Qué es discernir? Discernir significa separar. Separar lo malo, ¿verdad?, de lo bueno y quedarse con lo mejor. Así le pasa al oro. El oro cuando se saca, se tiene que cernir, el oro del mar. Y se cierne y se cierne y se le echa agua hasta que queda ya, ¿verdad? Y se le sacan todas las impurezas, ¿verdad? Y esas impurezas y todo lo que, hasta que llega, ¿verdad?, esos pedacitos de oro. Como también cuando se va a trabajar, el oro tiene que colocarse a altas temperaturas y esas altas temperaturas terminan de sacar las impurezas que pueda tener el mismo oro. Y el discernimiento, de ahí la importancia de la oración. El discernimiento lo vamos viendo en la oración, en el caminar, en el diálogo de unos y con otros, ¿verdad? En las actitudes de comunión que vayamos teniendo unos y otros. Versículo 24. Toda opción lleva siempre a una decisión que debe pasar por el discernimiento, que debe pasar por la oración. Puede ser que en este momento estés preocupado tú por algo, ¿verdad? Pero no estás obligado a tomar todavía la decisión. Ora, déjele a Dios eso. Cuando menos piense, Dios tiene para usted la respuesta. Dios habla a través de los acontecimientos. No se desespere, sea paciente. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa de Ávila. Solo Dios basta. El que a Dios tiene, nada le falta. Presentaron a dos, el 24, entonces oraron así. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Tú, Señor, que eres el dueño de la mies, envía obreros a tu mies. ¿A quién quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? No es lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, porque lo que tú quieres, Señor, siempre es lo mejor. Fíjense en la iglesia cómo se actúa. Cuando tuvimos la oportunidad de participar, Dios me ha dado la oportunidad de participar de los dos cónclaves, tanto de la elección de Benedicto, el que eligió a Benedicto XVI, como ahora el Papa Francisco. Y la elección de estos papas parte primero de la oración, ¿verdad? Lo primero que hacen los cardenales cuando llegan es entrar, no sé si es a 2 o 3 días casi de ejercicios espirituales. Después empieza el desahogo de qué iglesia es la que se necesita para este tiempo, y los diferentes cardenales opinan y dicen. Y algún cardenal que tuve la oportunidad, escuché por otra persona que lo dijo, y la televisión también lo decía, que cuando eran el momento de las votaciones, si la votación era a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, desde las 7:30, sin que fueran convocados ningún cardenal, se iban siempre a orar, a preguntarle al Señor a quién quiere para la iglesia. Eso se hace en niveles altos, hermanos, ¿verdad? De la misma manera sucede con nosotros. La iglesia no es democrática, hermano. La iglesia es jerárquica. Nosotros no somos frutos de una elección. Nosotros somos fruto de la oración. Si no has sido fruto de la oración, si tú como líder o como coordinador incluso has promovido para que voten por ti esto, entonces quiero decirte que tu elección y tu ministerio, quién sabe si tenga un fin adecuado. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando nosotros oramos, ¿verdad?,
entonces somos fruto de el poder de Dios y el poder del Espíritu dentro de nosotros. Porque ¿en dónde radica el poder de Dios? Radica en el envío, en ser enviados. Usted y yo fuimos elegidos, pero somos enviados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote de tu parroquia te llama, cuando en el grupo se ora, se pide esto, hermano, y se presentan las acciones al párroco y el párroco te llama, el obispo, etcétera, etcétera, ahí es donde radica el poder de tu ministerio. Si no, ayer le decía, no hay poder en lo que haces. Vas a hacer muchas cosas, pero si tú no eres enviado, hermano, hermana, yo lamento decirle que no hay poder en lo que tú anuncias. Para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a otro puesto. Le repartieron las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los apóstoles. La iglesia me necesita, la comunidad me necesita, Dios lo quiere. Soy importante en el reino de Dios, pero no te creas tampoco necesario. Somos importantes, ¿verdad? Pero así como somos importantes, somos formadores de otros, ¿verdad? Somos formadores de otros discípulos. El discípulo, ¿verdad? El discípulo, hermanos, es formador de otro discípulo. Dios lo quiere y nos da la llamada, nos da el ministerio, que es el ejercicio del carisma, del don que nos ha dado el Señor. Pero ese carisma se tiene que repetir y repetir y repetir esos dones hasta que se conviertan en hábitos de vida. Y esos hábitos de vida de una manera positiva se convierten en las virtudes. Y esa virtud es la que te lleva a la santidad. La elección tiene el poder del Espíritu Santo con un don, con un carisma que usted tiene, que el párroco vio, que los demás hermanos vio, que la comunidad vio, porque a veces me dicen, oiga padre, ¿y los carismas? ¿Quién descubre los carismas? La comunidad. Usted no necesita andarse presentando, la comunidad va a descubrir los carismas que usted tiene y ella misma se va a encargar, junto con el sacerdote, de promover esos carismas. Pero si usted se siente ciudadano del reino de Dios, servidor del reino, usted lo va a hacer con alegría. Si usted no hace las cosas con alegría, con devoción y con entrega, yo lamento decirle que ese carisma, que ese don que le dio usted el Señor, usted lo está echando a perder. Por eso, las suertes para elegir al nuevo candidato fueron acompañadas de la oración. La oración que no es democracia, la oración que es envío. Somos enviados a anunciar el reino con poder a través del testimonio y a través de nuestra obediencia al párroco, al coordinador, al obispo. No somos islas, formamos la comunidad. El Señor necesita de tus manos para evangelizar. El Señor necesita de ti para ser anunciado. Soy del equipo del Señor. Estoy para llevarlo en el servicio. Soy llamado por el Señor. Soy fruto de ese encuentro de Dios. Si he vivido y contemplo que estos momentos se han vivido dentro de mi vida, yo quiero decirte, hermanos, que entonces tú eres servidor del reino. Por tu bautismo, el Señor te dijo, ven, y en la confirmación te dijo, ve. Pídele hoy a Jesús que renueves esta llamada que Él te ha hecho, que renueves ese ve, ¿verdad? Que renueves esa elección, que renueves la confianza que Dios ha tenido dentro de ti. Dile, Señor Jesús, yo te agradezco por llegar a mi vida, por llamarme, por estar dentro de mí, por darme dones, por darme carismas para el servicio de mi comunidad. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida, enséñame. Espíritu Santo, dime lo que quieres para mí, para mi vida y mi comunidad y mi familia. Envíame, Espíritu. Envíame, Señor, a ser servidor rey del reino como tú lo eres, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Jesús. Tu discípulo quiero ser. Me llamaste así como soy. Tu discípulo quiero ser. Si de tu espíritu renacer, para vivir
soy. Fortaléceme, Señor. Tu discípulo quiero ser. Fortalece mi vida. Fortalece lo que soy. Fortalece lo que hay dentro de mí, Señor. Tu discípulo quiero ser, Señor. Tu discípulo. Con alegría. Llévame, María, de tu mano. Evangelio de la vida. Ayúdame, Virgen María. Ayúdame, Madre de Dios. Es Cristo Salvador, mi alegría. Llévanos, Señor, de tu mano. Jesús, eres camino. Renueva nuestra alegría, nuestra devoción y nuestro amor a ti, Señor. Enséñame, Señor. Fortaléceme. Que mi conciencia, mi corazón, mi mente, mis acciones no sean otras más que agradarte a ti, Señor. Soy servidor del reino. Soy tu discípulo, Señor. Me llamaste así como soy. Has creído en mí, Señor. Discípulo quiero ser. Has confiado en mí. Tu espíritu renacer. Para vivir con alegría. El evangelio de la vida. Ayúdame, Virgen María. Ayúdame, Madre de Dios. Tu discípulo quiero ser. Me llamaste así como soy. Tu discípulo quiero ser. Si de tu espíritu renacer. Para vivir con alegría. El evangelio de la vida. Ayúdame, Virgen María. Ayúdame, Madre de Dios. Ayúdame, Madre de Dios. A tu patrocinio, María Santísima, consagramos nuestro servicio, consagramos nuestro discipulado de Jesús. Enséñanos, María, a llegar a Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos gracias al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.